Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Paren absolutamente todo lo que estén haciendo y presten mucha atención, porque si creían que lo sabían todo sobre Can Yaman y su aventura en España, están muy equivocados. Lo que está pasando ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife no tiene nombre, o mejor dicho, si lo tiene, es el efecto Yaman en su máxima potencia. No estamos hablando de un simple rodaje, estamos hablando de un fenómeno social que ha paralizado la isla y que amenaza con subir la temperatura hasta niveles insospechados. ¿Pensaban que ya habían visto todas las fotos? ¿Creían que esas imágenes del actor con sudadera negra y mirada de pocos amigos eran solo una pose? Pues agárrense, porque la realidad supera a la ficción y tengo datos exclusivos que conectan esas imágenes oscuras con la trama real que nos va a volar la cabeza. La noticia de última hora, lo que está en boca de todos en los cafés y en las calles de la isla, es que la locura se traslada al corazón mismo del puerto pesquero de Santa Cruz. Sí, como lo oyen. Las cámaras, los focos y todo el gigantesco equipo de El Laberinto de las Mariposas toman el muelle. Se habla de calles cortadas, de cafeterías cerradas exclusivamente para el equipo y de un despliegue de seguridad digno de una visita de Estado. Imagínense la escena. El olor a salitre, los barcos pesqueros, el sonido del mar y, en medio de todo eso, Can Yaman. Pero ojo, no el Can Yaman sonriente que saluda a los fans, sino su personaje, ese agente secreto traicionado del que por fin tenemos detalles jugosos. Porque aquí viene lo bueno, la carne de la historia que justifica esas fotos tan sombrías que analizamos el otro día. Gracias a las filtraciones y a la información que llega desde el set, ahora sabemos por qué Can luce esa barba poblada y esa ropa oscura, casi de camuflaje urbano. La trama de El Laberinto de las Mariposas nos presenta a un agente de inteligencia con una carrera intachable, el mejor en su campo. Pero, como en todo buen thriller que se precie, una traición lo cambia todo. De la noche a la mañana, nuestro protagonista pasa de ser el héroe a ser el fugitivo más buscado de toda España. ¿Se imaginan la tensión? Ser traicionado por los tuyos, tener que demostrar tu inocencia y, encima, intentar evitar un robo multimillonario que apunta directamente a las arcas del Estado. Es una carrera contrarreloj, adrenalina pura, y esa capucha negra que vimos en las fotos oficiales cobra ahora todo el sentido del mundo. Es el uniforme de un hombre que vive en las sombras, huyendo de un sistema que quiere destruirlo. Pero no todo es drama y oscuridad. Lo que realmente ha enamorado a los locales, y esto es algo que me encanta resaltar, es la actitud de Can fuera de cámaras. Los paparazzis y las redes sociales han sido testigos de algo maravilloso, su inmersión cultural. No ha venido solo a trabajar y encerrarse en el hotel. Hemos visto a un Can Yaman sonriente, disfrutando como un niño de una auténtica luchada canaria. Verlo allí, respetando y admirando las tradiciones locales, le ha hecho ganar muchísimos puntos. Es un galán de telenovela, sí, pero también es un tipo cercano, curioso y humilde. Directores y productores de la talla de Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel están alucinando con la acogida. Ruiz Rojo lo ha definido como una revolución, y no exagera. Verlo en Granadilla de Abona, en la Plaza de España o en Puerto de la Cruz es encontrarse con una estrella internacional que irradia calidez. Esa conexión con la gente es lo que transforma las molestias de un rodaje, como los cortes de tráfico, en una auténtica fiesta. Y hablemos del elenco, porque Can no está solo en este laberinto. Actores de la talla de Paco Tous, a quien todos amamos por La Casa de Papel, María de Nati, Andrea Duro y Félix Gómez, están compartiendo escenas de alto voltaje. Y aquí es donde entra el salseo, porque no podíamos hacer este vídeo sin tocar el tema que enciende las redes. Se rumorea, se comenta, y las malas lenguas, o las buenas, ya están hablando de una química explosiva. Especialmente, los ojos están puestos en la joven actriz Noa Rollón. Hemos visto fotos,
Hemos visto miradas cómplices entre tomas, y aunque sabemos que Khan es muy discreto con su vida privada, el shippeo es inevitable. ¿Es solo profesionalidad o hay algo más? En un thriller romántico, la línea entre la ficción y la realidad a veces es muy delgada. El productor ejecutivo ha descrito la serie como un thriller romántico, y esa es la clave. El amor no será solo un adorno, será el talón de Aquiles de nuestro fugitivo. ¿Cómo vas a proteger a alguien cuando eres el hombre más buscado del país? ¿Será el amor su salvación o la trampa definitiva del laberinto? Esa dualidad es lo que nos mantendrá pegados a la pantalla. Además, me fascina el detalle de los acentos. Que una producción internacional respete el acento canario, como el de la actriz local Michelle Calvó, demuestra que Tenerife no es solo un decorado bonito, sino un personaje más de la historia. Pero el tiempo vuela, amigos. El rodaje en Tenerife está llegando a su recta final. De las 16 semanas previstas, la mitad se han rodado en este paraíso, pero a partir de 2026, la acción se traslada a la capital, Madrid. La ciudad se convertirá en un estudio al aire libre, desde la vibrante Gran Vía hasta los rincones más bohemios de Malasaña. Esta fase madrileña promete ser incluso más intensa. Khan Yaman, el agente traicionado, ahora fugitivo en la gran ciudad. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Estamos ante una de las series más adictivas de los próximos años. Acción, misterio, paisajes de ensueño y una historia de amor prohibido con el hombre del momento. Las expectativas están por las nubes y, sinceramente, creo que no nos van a decepcionar. El equipo se ha dejado la piel en Canarias, y el mundo entero está esperando ver cómo este galán turco se convierte en el nuevo icono del thriller español. Yo ya estoy contando los días para ver el primer tráiler oficial. Y hablando de contar los días, familia, hay un detalle que no se nos puede escapar, y que, sinceramente, creo que es lo que va a marcar la diferencia entre una serie buena y una obra maestra. Me refiero a la preparación física y mental que Khan ha tenido que asumir para este papel. Si pensabais que en Sandokan lo íbamos a ver fuerte, esperad a ver cómo se mueve en el laberinto. Las fuentes cercanas al rodaje aseguran que no ha querido dobles para la mayoría de las escenas de acción. Estamos hablando de persecuciones por las callejuelas estrechas de Santa Cruz, saltos, peleas cuerpo a cuerpo. Esa fisicidad de la que tanto se habla en el cine de acción moderno, tipo John Wick o Jason Bourne, parece que será el sello de identidad de su personaje. No es solo poner cara de tipo duro. Es transmitir con el cuerpo el agotamiento, la desesperación y la fuerza bruta de alguien que no tiene nada que perder. Y eso, creedme, traspasa la pantalla. Pero hay algo más que me tiene vibrando alto. ¿Os habéis parado a pensar en la repercusión internacional que esto va a tener para la industria española? Es decir, Sequoia Studios ha sido muy inteligente. Unir el Star System turco, que mueve masas de una forma casi religiosa, con la calidad técnica y narrativa de las producciones españolas, es un jaque mate a la competencia. Estamos viendo cómo fans de Italia, de Brasil, de Estados Unidos e incluso de Japón están traduciendo con Google cada noticia que sale sobre Tenerife. Khan Yaman se ha convertido en el mejor embajador turístico que Canarias podría soñar. He leído comentarios de gente organizando sus vacaciones para 2026 en Madrid, solo con la esperanza de cruzarse con el rodaje. Eso es poder, eso es influencia real. Y por cierto, un pajarito me ha chivado que el guión tiene unos giros de tuerca que nos van a dejar peinados para atrás. Se dice que nada es lo que parece, y que ese robo multimillonario, del que se le acusa, es solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más oscura, quizás relacionada con ciberseguridad o secretos de Estado que podrían hacer caer gobiernos. ¿No os da la sensación de que el personaje de Félix Gómez va a ser ese tipo de villano elegante, de despacho, que mueve los hilos sin mancharse las manos, mientras Khan se ensucia en el barro? Ese contraste entre el poder institucional y el héroe callejero y proscrito es dinamita pura para la trama. Además, no perdamos de vista el factor moda. Ese estilo rogue, desaliñado pero estudiado, con la ropa táctica y urbana, va a crear tendencia.
Ya veo las tiendas llenándose de esa estética oscura y funcional el próximo invierno. Khan no solo interpreta, impone estilo. Y verle dejar atrás los trajes impecables de pájaro soñador, para meterse en la piel de un fugitivo con la ropa desgastada, le da una credibilidad brutal. Es como si nos dijera: he venido a actuar, a sufrir y a ganarme el respeto de la crítica más dura. Y yo, personalmente, le compro el discurso. Así que, mis queridos canmaníacos y amantes del salseo, la mesa está servida. Tenemos intriga, tenemos acción, tenemos un romance que promete hacernos sufrir y suspirar a partes iguales, y tenemos el escenario perfecto. Lo que está ocurriendo en Canarias es solo el prólogo de una historia que promete ser épica. Madrid, prepárate, porque cuando este huracán turco aterrice en tus calles, no va a quedar piedra sobre piedra. Mantened los ojos bien abiertos, porque cualquier día de estos nos sueltan el primer teaser, y ahí sí que Internet se va a romper de verdad. Seguiremos aquí, al pie del cañón, analizando cada gesto, cada mirada y cada pista que nos dejen. Porque en este laberinto, nosotros somos los que tenemos el hilo de Ariadna para no perdernos ningún detalle. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.